Bueno, para efectos de la grabación, muy buenos días. Hoy vamos a tener una clase según el contenido programático respecto a la sociología como ciencia social. Hasta ahora hemos trabajado como una introducción, dos elementos clave. El tema de la perspectiva sociológica. Es muy importante que constantemente lo retomemos, ¿no? Porque es el núcleo fundamental del aprendizaje de la sociología. ¿Cómo ve la sociología su objeto? ¿Cómo ve la sociología el mundo? ¿Cómo los sociólogos o quienes se acerquen a la disciplina entonces van a percibir, van a procesar esa información? De la perspectiva sociológica es clave. Hemos recibido ya algunos de sus mapas mentales, todavía no los he revisado uno por uno, los revisaremos para irles dando retroalimentación respecto a ese tema, pero les repetimos, es algo muy, pero muy importante. El segundo elemento, y que ya empieza a desarrollar esa perspectiva, es desde la misma sociología. Entonces, como vemos lo que es la disciplina. Para conocer la sociología, entonces teníamos que ver su origen. La sociología no surgió en cualquier momento. La sociología surgió justamente en esa transición entre el feudalismo y el capitalismo, un proceso de transición donde se generaba una serie de movimientos que son denominados las revoluciones burguesas. Y entonces la idea es que aprendamos, a la vez que estamos ya identificando ese contexto, aprendamos a contextualizar. ¿Qué significa contextualizar? Significa, entonces, lo que yo estoy estudiando, ver cuáles son los elementos claves del entorno en sus diversos niveles. Un entorno inmediato, pudiéramos decir qué está pasando en una localidad, qué está pasando en una provincia, qué está pasando en un país, qué está pasando en un continente, qué está pasando en el mundo, ¿no? Es decir, cada uno son entornos diferentes, y hemos colocado allí 4 o 5 elementos claves que siempre se identifican: el tema de la economía, el tema de la política, el tema jurídico, de las leyes, el tema ideológico-cultural, digamos, el modo de pensar, las ideas, creencias que van a incidir y van a influir en cómo los miembros de, en este caso, nuestro objeto de estudio, que puede ser desde personas interactuando con otras, grupos, otros tipos de colectivos, hasta llegar justamente a sociedades también en los diferentes niveles, así como abarcamos los entornos, abarcamos los espacios que llamamos sociedad. Hasta ahí hemos llegado y bueno, seguimos, entonces damos un paso adelante en el tema de la sociología. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a buscar entonces una presentación que les preparé. Okay. Entonces, la clase correspondiente al día de hoy es referida al objeto de estudio de la sociología. Allí vamos a ver entonces que tenemos, la sociología tiene miradas, y la sociología no es una sola tampoco, sino que existe toda una gama de lo que conocemos como sociología. La asignatura se llama Sociología General y vamos a entenderlo hoy en la medida en que vayamos viendo el proceso del objeto de estudio. Vamos a ir viendo por qué se llama Sociología General en comparación con otras, digamos, subdisciplinas de la sociología. Ahí, si tuviéramos que ver situaciones extremas, tenemos una sociología llamada sociología científica, que entonces está más apegada a lo que son
los moldes de, de las ciencias naturales o de las ciencias positivistas. Y en el otro extremo tendríamos una sociología comprensiva, una sociología más de interpretación, más subjetiva, como decir, situaciones extremas, como les hemos dicho. Y en esta situación, y a lo interno de esas situaciones, bueno, vamos a ver cómo se mueve el objeto de estudio de la sociología. Entonces, en la agenda de hoy tenemos la definición de sociología como ciencia social, su delimitación como objeto de estudio, sus niveles de análisis. Allí, fíjate que la clase fundamentalmente se lleva estas primeras partes y las otras, bueno, son elementos que vamos a ir tocando no solamente en el día de hoy, sino a partir de todo el desarrollo de la asignatura en estas 14 semanas. Entonces comenzamos con la definición de la sociología. Ya habíamos dicho que la sociología es inicialmente una ciencia social. Y fíjense que lo colocamos entre signos de interrogación porque, bueno, es una afirmación. Aquí dice que quedan 10 minutos. Bueno, si nos llegamos a salir, nos volvemos a conectar con los mismos elementos que les hemos mandado. Vamos a ver si Zoom nos regala, como la semana pasada, la continuidad. Ok. Entonces les decía que por la propia noción de ciencia, la noción de ciencia viene de las ciencias físicas, de la física, la química, la biología, de las llamadas ciencias duras, y ese apellido de lo social tiene que ver entonces con el objeto. O sea, es las relaciones entre seres humanos, relaciones que pueden ser relaciones entre individuos, entre grupos o en sociedades, pero que tiene su propia naturaleza, a diferencia de lo que son las ciencias naturales, que son objetos duros, fríos, desde la propia modernidad se asume que el ser humano está fuera de lo que conocemos como naturaleza. Hoy día, bueno, estamos ya en el siglo XXI y cada vez agarra más fuerza la idea de que los seres humanos somos parte de la naturaleza, pero las ideas del liberalismo y del positivismo que viene del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, nos separaba de la naturaleza. Y de ahí entonces esa gran división entre ciencias naturales y ciencias sociales, donde las ciencias naturales se supone que es posible que sean de carácter más objetiva, más fría, más calculadora, utilización de números, utilización de fórmulas. Bueno, y de hecho, fíjense que les mencioné que existía una sociología científica donde se intenta incluso eso, se intenta a través de fórmulas calcular la aplicación. Un momentito para seguir, lamentablemente está siendo grabado. Okay, seguimos acá.
Bienvenido a quien se está incorporando en este momento. Ok, les estaba diciendo entonces que las ciencias naturales separaban al ser humano y se veía como algo ajeno al propio ser humano, porque se asumía que los seres humanos, algo así como creación por la vía divina, o en el otro extremo, en el evolucionismo, la última de las especies y la superior de todas las especies destinada a dominar a la naturaleza. Incluso en el pensamiento de Simón Bolívar recordamos aquella famosa afirmación en medio de el terremoto de 1812. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esa es la propia visión liberal, positivista del mundo, justamente de esta transición del paso del feudalismo al capitalismo, de la Edad Media a la Edad Moderna. Y en esa modernización entonces surgen las ciencias y en ellas las ciencias sociales. Entonces es la gran dificultad siempre para las ciencias sociales de competir con el tema de la objetividad, la exactitud y las leyes que ciertamente tienen la llamadas ciencias básicas. ¿Es posible una ciencia objetiva? Bueno, eso va a ser justamente el reto que se coloca gran parte de las escuelas sociológicas que vamos a ver en el transcurso de la materia. De hecho, desde esta perspectiva sociológica, entonces vamos a ir siempre contraponiendo las miradas de los objetivistas con respecto de los subjetivistas. Y de los subjetivistas vamos a conseguirnos fundamentalmente la contribución de Max Weber, uno de los sociólogos alemanes y europeos más importantes de la disciplina. Entonces, los obstáculos para que esta ciencia sea, la llamada ciencia social, sea una ciencia, tiene que ver entonces con su posibilidad de ser objetiva. Y ahí entonces nos conseguimos con el continuum. Recordemos la primera clase, el continuum. En un extremo tenemos lo objetivo y en el otro extremo lo subjetivo. Y en el extremo objetivista, entonces vamos a conseguir unas corrientes sociológicas y en el extremo subjetivista otras corrientes sociológicas. Y lo que hacemos los sociólogos en el día al día, entonces se mantiene en esa gama de posibilidades. Igualmente pasa con la exactitud. La matemática se supone que es exacta y debe haber la posibilidad de formalizar el conocimiento de los fenómenos y convertirlo en fórmulas matemáticas. Bueno, como no lo logramos en su totalidad, muchísimas veces utilizamos la estadística como el elemento de ir cuantificando, al menos de ir trabajando en el terreno de la probabilidad. Es decir, ¿qué comportamiento es probable? Digamos, una de las cosas que más, en las que más nos movemos es el tema electoral. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato gane unas elecciones? Entonces se utilizan las estadísticas, se trabaja una serie de proyecciones y de fórmulas para de esa manera ir prediciendo lo que va a ser el comportamiento de un colectivo, en este caso que es la masa que vota, ¿no? Otro ejemplo de esto es la epidemiología, que a pesar de que está más manejada por ciencias de la salud, de alguna manera toda esa interpretación del comportamiento de las personas ante las medidas restrictivas, bueno, eso forma parte de lo que hacemos en sociología. La parte más débil incluso está entonces en el tema de las leyes. Nadie pudiera discutir que la física tiene sus leyes. En el caso de las propuestas de Isaac Newton, la ley de la gravitación universal, la ley de la masa, la ley de Boyle, son conocimientos ya lo suficientemente estabilizados para que haya menos duda de que eso es lo que va a ocurrir. Entonces, para que un conocimiento sea una ley, tiene que pasar una serie de etapas
de prueba, de comprobación. Y cuando hablamos de formalización, es justamente que se pueda construir con ello una fórmula matemática que permite entonces su exactitud. Entonces, es posible que las ciencias sociales, y en este caso la sociología, logre esa exactitud. Bueno, realmente hasta ahora, a pleno siglo XXI, sabemos que eso es sumamente difícil. Les cuento, por ejemplo, en sociología política, hace algún tiempo descubrieron, con unos hechos que ocurrieron en España, que había la posibilidad a través de que se presentara antes de unas elecciones un fenómeno de alto impacto que podía cambiar la preferencia electoral de las personas. Y eso, bueno, a partir justamente de eso que ocurrió en España, eso fue el atentado que hubo en el metro de Madrid, y cambió lo que fue el comportamiento electoral.